En medio de la llamada crisis de altos costos, con una inflación del 9,4% en el Reino Unido, la gran pregunta es saber cómo está afectando eso a la comunidad. Y un poco para entenderlo desde el punto de vista de contabilidad, pues estamos invitando a conversar a William Pineda. Él es el director de Global P&G, que es una de las empresas más importantes y que trabaja con nuestra comunidad hispanohablante y de habla portuguesa aquí en el Reino Unido. Bienvenido, William, a Express News Noticias. Hola, María Victoria, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. William, específicamente, ¿qué está pasando en la comunidad con respecto a los efectos que tienen los altos costos? Y tú tienes la oportunidad de ver eso de primera mano por el trabajo que realizas como contador de muchísimos de los miembros de la comunidad, tanto hispanohablante como de habla portuguesa aquí en la capital británica. Bueno, María Victoria, yo pienso que esto se veía venir. Definitivamente, la crisis, en realidad, en momentos de crisis, nuestra comunidad estuvo soportada con una serie de créditos que le dieron a las compañías, una serie de beneficios, de grants que recibieron las compañías, y también las personas recibieron parte de su salario, y esto fue hasta el mes de septiembre del año pasado. Entonces, digamos que en ese momento de crisis el gobierno apoyó muchísimo y no se vio la crisis que en realidad iba a pasar. Yo siempre dije que la crisis iba a empezar era en el momento en que quitaran esos beneficios, esos auxilios. Y definitivamente así ha sido. Este año vemos cómo tenemos una inflación bastante alta de 9,4, es la inflación más grande que hemos tenido en décadas en este país. Entonces, eso se veía venir, el costo de vida, pues obviamente es bastante alto y eso ha afectado bastante a nuestra comunidad. Hay muchas compañías que después de la pandemia inclusive se han quebrado porque tenían unos costos bastante altos y no los pudieron llevar a cabo. Entonces, la comunidad se ha visto bastante afectada, teniendo en cuenta que es un grupo minoritario y que pues ya no están los beneficios. Sí, en ese marco, bueno, como mencionas, durante la pandemia fueron 2 años en el que se dieron beneficios, pero eso realmente algunos dirían que demuestra que la economía, de alguna manera, antes de la pandemia estaba mal soportada, porque si estas empresas no lograron mantenerse a pesar del apoyo financiero, simplemente algunos dirían que se está como limpiando el terreno para los que sí son competitivos. Lo que pasa es que, sobre todo en nuestra comunidad, somos compañías muy pequeñas. Somos compañías que no podemos vivir sin ingresos 2 o 3 meses, no podemos. Entonces, los costos que se tienen, hay oportunidades que son bastante altos y en 2 o 3 meses fácilmente una de las compañías nuestras se puede quebrar. No sucede en grandes corporaciones donde ellos pueden durar años perdiendo dinero y no pasa nada. Nosotros no, porque nosotros normalmente somos autoempleados. Eso quiere decir que tenemos nuestras compañías o trabajamos como self-employed, pero dependemos de ese ingreso para poder subsistir. Entonces, ese es el problema que tiene nuestra economía. Y eso en términos, en el momento en que se está hablando de cambios en las políticas fiscales, en cambios en cuanto a los impuestos, incluso en el marco de esta discusión sobre quién será el próximo primer ministro, el tema está allí. De hecho, tanto Liz Truss, que es la secretaria de Exteriores, como el ex jefe de las finanzas públicas, de alguna manera ambos hablan de cambiar las políticas y reducir los impuestos. ¿Esto qué tan efectivo es? ¿Va a beneficiar? ¿Qué puede pasar de cara a este proceso? Bueno, ese tema de bajar los impuestos yo lo veo un poco inviable. Muy seguramente que ahorita los candidatos están diciendo eso, más como por querer llegar a ser primer ministro y poder ganarse gente de voto. Pero yo no lo veo tan viable porque en este momento la pandemia dejó un hueco fiscal en el país bastante alto y ese hueco tiene que cubrirse de alguna parte.
Y básicamente los impuestos son los ingresos que tiene el país y por lo tanto bajar los impuestos sería disminuir los ingresos. Por lo tanto, pienso que es más por querer ganarse la candidatura a ser primer ministro que porque en realidad se vaya a dar, porque de alguna parte tienen que salir todos los gastos que hizo el Estado. Ahora, por ejemplo, impuestos como hoy el candidato Rishi Sunak hablaba del IVA, de bajar el IVA especialmente para los combustibles, porque claro, ahí hay muchos temas, la inflación, es la crisis de desabastecimiento en algunos sectores energéticos, por ejemplo. El IVA puede bajarse y también mejorar las condiciones porque la gente podría comprar más cosas, ¿o no? Se supone que eso reactivaría la economía. Es más, mm, cuando el Reino Unido decidió salirse de la Comunidad Europea, una de las cosas que se dijo era que tanto el IVA como el Corporation Tax, que es el impuesto que pagan las compañías, bajarían, porque lo que busca el país con eso es ser mucho más competitivo a nivel mundial. Se llegó a hablar inclusive de bajar el Corporation Tax al 15%, en este momento está en el 19%, y se ha también venido hablando de bajar el IVA, de que en este momento está el 20%, bajarlo a otros niveles. Pero esas políticas yo pienso que se han cambiado después de la pandemia, porque lo que te decía, después de ese hueco fiscal tan grande, entonces tienen que reevaluarse todas esas políticas que se habían analizado anteriormente. Ahora, dentro de la comunidad, pues obviamente, si no se está produciendo todo lo que se producía antes, entonces tampoco están pagándose muchos impuestos, ¿o sí? Claro, en este país sucede que si tú tienes una compañía limitada o eres self-employed y no tienes utilidades, pues no pagas ni corporation tax ni income tax, que es lo que pagan los self-employed. Entonces, efectivamente, yo pienso que los ingresos del país, pues a nivel de nuestra comunidad y yo diría que a nivel de todo el país van a bajar, porque de todas formas, después de la pandemia, la post-pandemia, las compañías han bajado muchísimo sus ingresos y por lo tanto van a pagar mucho menos impuestos. Sí, ahora ya un tema de cara a la comunidad que utiliza o que acude a beneficios debido a que no puede a veces cubrir sus propias necesidades. Se hablaba antes del tax credit y un poco la gente dice, bueno, ¿qué es? ¿Existe? ¿Ya no existe? Un poco podrías aclarar un poco sobre ese tema de este beneficio. Claro, el tax credit básicamente es un dinero que toca el gobierno a quienes necesitan ayuda. Ahí básicamente las personas que necesitan ayuda son ayuda con el cuidado de los hijos, las personas que tienen con discapacidad, las personas con bajos ingresos. Y básicamente el tax credit se clasifica en dos. El child tax credit, que básicamente es la ayuda que le dan a las personas que tienen hijos, y el working tax credit, que es esa ayuda que le dan a las personas que ya sean empleados o son self-employed, pero que tienen bajos ingresos. Entonces, ahora, algo que es muy importante de recalcar es que tienen hasta el 31 de julio para que puedan renovar ese tax credit. Si no se renueva antes del 31 de julio, les pueden llegar a quitar los beneficios. De ahí la importancia de esta fecha del 31 de julio. No se hace automáticamente, tiene que hacerse físicamente. ¿Qué se requiere para renovar ese documento, o sea, ese beneficio? Bueno, esto se puede hacer online o también la oficina de beneficios manda una forma y es llenar la forma. En algunos casos es simplemente colocar los ingresos que se tuvieron en el año anterior eh, y si hay alguna circunstancia que haya cambiado, informarla y firmarlo, colocarle la fecha y enviarlo. Y ahora en el caso de que haya gente que antes le estaba yendo más o menos bien y obviamente con la crisis se ve en condiciones negativas ahora y nunca había participado de estos beneficios, ¿pueden acudir a esto también o es algo que ya es para sola gente, la gente que lo había aplicado antes? No, efectivamente, cualquier persona puede aplicar por ese tax credit siempre y cuando reúna unas condiciones. Se supone que este ingreso
se lo da el Estado a las personas que tienen bajos recursos. Entonces, siempre y cuando la persona pueda soportar que es de bajos ingresos o que pues está al cuidado o que tiene alguna deshabilidad o que está al cuidado de sus hijos, lo puede solicitar sin ningún problema. Ahora, ya para cerrar, estamos hablando con William Pineda, director de la compañía Global P&G, es una de las más importantes en Londres en materia de contabilidad. ¿Qué perspectivas ves para el resto del año? Estamos cerrando prácticamente el primer semestre. ¿Cómo ves la situación de la comunidad en los próximos 6 meses? Bueno, yo pienso que hemos pasado momentos difíciles en la comunidad, pero también yo creo que hay un panorama que puede ser un panorama optimista en el sentido de que ya lo peor ha pasado y que vienen cosas buenas. El gobierno ha ayudado muchísimo, por ejemplo, ahorita a nivel de National Insurance a todos los que son empleados. A partir del 6 de julio incrementó el allowance de 9.880 a 12.570. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que ganen 12.570 no van a pagar tax, pero tampoco van a pagar National Insurance. Entonces, es una forma de darle mayor dinero a las personas de menores recursos. Y como este gobierno ha sido muy paternalista, pienso yo, y ha ayudado muchísimo, y sobre todo nuestra comunidad se ha beneficiado de todos estos beneficios. Entonces, yo soy una persona optimista y pienso que hay muchas cosas todavía por hacer. Ya después de ese chaparrón fuerte, después de la tempestad viene la calma, como decimos nosotros. Bien, muchísimas gracias, William, por estas informaciones tan importantes y porque nos permite entender un poco este mundo que para muchos es así como tan difícil, el de los impuestos y todo lo que tiene que ver con contabilidad. Gracias a ti, Mara Victoria, y un saludo para todos los empresarios y a todas las personas de nuestra comunidad en general.